Muchas gracias, Andrea, al museo y a la Universidad Marroquín por esta invitación. Es un honor estar aquí con ustedes esta noche a compartir unos descubrimientos y unas reflexiones sobre el sitio de Jolmul, que hace un año ha sido proyectado en la portada de los periódicos de todo el mundo y asimismo ha sido proyectado dentro de lo que es la historia maya por primera vez. Era un sitio conocido desde el principio del siglo XX. El arqueólogo Merwin de Harvard lo visitó, excavó ahí y nadie más regresó, ningún arqueólogo regresó porque no había inscripciones. Merwin no reportó inscripciones. Así que después de 100 años entra en la historia maya este sitio y nos da bastante información sobre una época muy oscura de la historia de la época clásica, que conocemos como el Yato, la época del Yato, del clásico medio. Entonces, para ubicarlos, estamos hablando de un sitio mayor del área noreste de Petén. Ahí en el recuadro rojo pueden ubicar. Sival es un sitio vecino que fue la capital de esta región en el preclásico, y Jolmul tuvo su auge en la época clásico temprana y tardía. Está a 35 kilómetros de Tikal, a solo 30 kilómetros al norte de Yashá y a solamente 19 kilómetros de la ciudad capital del reino Saal, que fue Naranjo. Además, hay otros sitios importantes alrededor. Río Azul está aquí arriba y está a solamente 100 kilómetros del mirador. Entonces, la razón por la cual quisimos investigar este sitio ya hace 14 años, en el año 2000, fue porque yo había investigado la época preclásica en Belice, primero en Cuello, luego en La Milpa, y como guatemalteco, por primera vez tenía chance de tener un proyecto en Guatemala, y quise ver cuál era la conexión entre estos sitios de Belice, que son muy tempranos, preclásico temprano y medio, y las áreas ya conocidas del preclásico de esa época, como por ejemplo Tikal, Huachactún y la zona del Mirador. Y otra cosa que queríamos investigar en ese momento, ya que no había información de los sitios de esta área, era cuál era la conexión de Jolmul con sus vecinos mayores, quienes fueron el reino de Naranjo y el reino de Tikal durante la época clásica. Esas nada más eran unas metas muy amplias que nos planteamos hace 14 años y hoy se nos cumplieron esos objetivos con esos hallazgos que hicimos el año pasado y este año. Entonces, esta es una imagen tridimensional de la topografía de la región. Es una cuenca propiamente dicha, formada por una escarpa que corre desde el suroeste, al noroeste, y en el centro de esta cuenca corre el río Jolmul, que origina cerca de Tikal, en los bajos Santa Fe, al este de Tikal. Y en el centro de esta planicie hay un área de colinosa, de tierras más altas, y sobre estas tierras está una serie de asentamientos de todas épocas, sea la preclásica que clásica. Entre ellos, como les mencionaba, un centro mayor, Sival, la capital de esta región en la época preclásica, y a su vez en la época clásica fue la capital Jolmul. Y todos esos sitios, centros ceremoniales menores, relacionados primero en la época clásica a Sival, y posteriormente, cuando Sival fue abandonada, así como el Mirador y otros sitios preclásicos, fueron sede de nobles relacionados a los gobernantes de Jolmul. Entonces, el área ceremonial de Jolmul se sitúa sobre un área colinosa, como les decía, dos colinas cercanas conectadas por una calzada. Sobre la colina principal está el grupo 1, que es la pirámide más grande de 33 metros, y el grupo 3, que realmente son dos plataformas conectadas por una esquina
que fueron la zona de palacios de la época clásica alrededor del siglo VI y VII. Y conectado con una calzada está el juego de pelota, y el grupo 2, que fue un área monumental de templos pirámides en la época preclásica, posteriormente reocupada en la época clásica, y es el enfoque de la presentación de hoy. Además, quiero mencionar que Holmul, como otros sitios de esta área, tiene su grupo astronómico tipo grupo E, como pueden ver aquí. En esta área nosotros ya tenemos alrededor de 12 de estos complejos astronómicos en Holmul y sus sitios menores. Como les decía, hace 100 años Holmul fue investigada por una expedición de Harvard. Los arqueólogos de Harvard son muy orgullosos en decir que esta fue la primera investigación científica en todas las tierras bajas mayas en el 1909. Todavía no existían metodologías bien definidas para la arqueología, pero como podemos ver, aquí destaparon totalmente una subestructura dentro de un montículo. Aquí pueden ver la superficie del montículo original, y todo el material fue removido para descubrir lo que es un edificio del clásico temprano, casi del preclásico terminal. Y este edificio nos llevó a conocer lo que fue la ocupación de Holmul en el clásico temprano, con una serie de tumbas muy suntuosas, muy ricas. Más de 22 individuos fueron enterrados, no solamente en tumbas debajo de los pisos de ese edificio, sino también en los cuartos, que fueron rellenados en parte, y en otras partes fueron rellenados completamente. Aquí pueden ver los dos cuartos de la parte final de este edificio, el cuarto 1 y el cuarto 2. Y entre las ofrendas pueden ver este mosaico de jade, estas orejeras enormes, no sé si está la escala ahí, pero son como este tamaño, ¿sí? Son las más grandes que yo he visto. Y estas ofrendas cerámicas muy sofisticadas, creo que es un mono aullador con la boca abierta. Esta otra fuente policromada de pestaña basal, estucada con pintura polícroma sobre el estuco, ¿verdad? Todas estas son todavía entre las piezas más bellas que se han encontrado en la arqueología maya. Están resguardadas en el Museo Peabody de la Universidad de Harvard y fueron sacadas con los débitos permisos de ese entonces. En ese entonces, 1909, para el trámite para hacer permisos de investigación arqueológica era mucho más fácil. Creo que el embajador de Estados Unidos solo fue a la presidencia y consiguió una carta del presidente donde decía que tenían derecho a sacar lo que querían de todo Petén. Y así fue. Y así fue. Así fue en ese entonces. Sí. Entonces, ni siquiera podemos quejarnos, ¿verdad? que se llevaron todas las piezas. En el año 2001, en la segunda temporada, nosotros empezamos a explorar las áreas vecinas de ese conjunto y encontramos otro conjunto monumental solamente a 1 kilómetro del grupo 2, y había una serie de construcciones con pintura policromada a su interior. Había sido visitado por Ian Graham en los años 80 y le puso nombre la sufricaya. Ese es un tipo de árbol que crece ahí. Aquí también restos del clásico temprano. Esta vez son pinturas murales que representan guerreros pintados en estilo mexicano, ¿verdad? Un artista maya no los hubiera pintado así. Y están sentados sobre los cuerpos escalonados de lo que aparentemente era una pirámide. Está muy deteriorado, ya que aquí se puede ver un gran hoyo en la pared que fue causado por los saqueadores. ¿verdad? Eso fue un descubrimiento muy importante. Lamentablemente las pinturas no estaban en estado muy bueno como para fotografiarlas, por eso les estoy enseñando un dibujo.
y las volvimos a enterrar. En ese mismo edificio, en otra pared, había este tipo de pintura. Aquí pueden ver que débil está el color. Esta es la réplica que hizo la artista arqueóloga Heather Hurst. Magistralmente, ella pudo recuperar todos los detalles. Es algo muy inusual. Yo creo que no hay otra en toda la área maya. Estamos viendo un templo aquí abajo con un sacerdote o dios. Posiblemente esta es una plaza en la cual se ven unos individuos, uno hincado y otros de pie, vestidos con máscaras de dioses. Y otra pirámide del otro lado de lo que sería esta plaza con arquitectura de tipo teotihuacano. Y un individuo subiendo las gradas de la pirámide hacia un personaje vestido como Dios, que lamentablemente no cabe en la foto. Pero estamos observando lo que es un viaje, porque según los cánones de la iconografía de códigos prehispánicos, aquí hay huellas de pie que indican movimiento y un viaje desde un punto A a un punto B. Y como ven, los pies aquí van en un sentido y aquí van en el otro sentido. Es un viaje con su retorno. Entonces estamos interpretando esto como un evento mencionado en los textos de esta época en varios sitios, Copán, en Tikal. Se trata posiblemente del viaje a este santuario que los mayas de esa época llamaban Huitená. Alex Tocovinen, Barbara Fash y Bill Fash de Harvard, de la Universidad de Harvard han publicado un artículo en el cual ellos resumen toda la evidencia epigráfica sobre este lugar llamado Huitená y piensan que es la pirámide del sol, en la cual se realizaban ceremonias de fuego nuevo, de calendáricas, y aparentemente era un lugar en el cual los reyes mayas tenían que acudir para poder recibir las insignias más altas de su poder. Y eso se verifica en el momento histórico en el cual hay mucha influencia teotihuacana en las tierras bajas mayas. Es en la época de la famosa entrada de un guerrero llamado Siaxcac, que aparece en Tikal y en otros lugares como aparece aquí en Jolmul. Y les voy a enseñar en un momento. Pero les quería enseñar eso del Huitená porque va a regresar en mi presentación más tarde. Entonces aquí tenemos una referencia directa probablemente a ese tipo de ceremonia. Y aquí en un cuarto adyacente a estas pinturas había una inscripción que, entre otras cosas, por falta de tiempo no voy a hablar de toda la inscripción, pero aquí dice Uli, Motul, Kawil, en el 15 Mac, 11 Eb, y otra vez Uli, Siaxcac. Está muy borroso, pero los epigrafistas están seguros de esto. Aquí tenemos una referencia a ese guerrero teotihuacano que no solamente llegó a Tikal, instaló Yaxnunain a la edad de 6 años como rey ahí, posiblemente con alianzas a Teotihuacán, pero aparentemente llegó a Jolmul, llegó al Perú Huacá, instaló un rey ahí, y a otros sitios de las tierras bajas, entre otros Río Azul. Entonces, en esta época, ya sabemos que Jolmul, en este caso, Sufricaya, que fue una zona ceremonial dentro de Jolmul, era parte de una red de política encabezada por Tikal con la Alianza Teotihuacana. Y esas son 3 estelas de este sitio que encontramos siempre en el año 2001. Y son de la época entre 375 y 422. Y en esta, la estela 6, otra vez el nombre Siaxcac, probablemente. Y aquí está el glifo de Siaxcac de la estela 31 de Tikal. Entonces, tuvimos ese primer hallazgo que nos permitió entrar dentro de la historia maya. Y desde el año 2001 casi nada, ¿verdad? Pero gracias a ese hallazgo quisimos investigar más esa estructura que tenía tantos restos preclásicos, el edificio B del grupo 2. Y esta es la gráfica de Merwin con todas las cámaras de las tumbas que excavaron en ese entonces.
y nosotros ingresamos por una excavación que habían dejado abierto ellos y pudimos recuperar la información arquitectónica de todas las fases constructivas. Resulta que este edificio fue uno de 5 que fueron construidos. El primero fecha con radiocarbono de alrededor del año 350 antes de Cristo, lo cual lo haría uno de los templos más antiguos de todas las tierras bajas mayas que aún esté de pie. Y no solamente está de pie, está totalmente conservado. Aquí puede ver las paredes de las cámaras interiores de lo que era un templo y la fachada, que es esta. La fachada está muy bien conservada y tuvimos mucha suerte en que el estuco está tan bien preservado que no requirió de conservación. Y pudimos reforzar las paredes de nuestros túneles para crear esta cámara. Y hoy los que tienen el valor de ir a explorar Petén, esta área de Petén, pueden visitarlo así como que lo estuvieran encontrando por la primera vez los arqueólogos. Este retrato es retrato de un dios anciano, probablemente el dios del inframundo, saliendo de la boca de un monstruo que es un Witz, o sea, es un zoomorfo representando un cerro sagrado. Y este cerro sagrado lo identifican estas calaveras y huesos cruzados como el mundo de los antepasados, el mundo de los muertos. Es el dios del inframundo saliendo al mundo de los vivos. Este templo está obviamente dedicado al culto de los ancestros, es el que está aquí atrás en esta gráfica. En los años sucesivos investigamos este otro edificio, el edificio C y el edificio A, que formaron parte en su época inicial, en el preclásico, de un conjunto triádico, que es típico de la arquitectura preclásica mayor. Últimamente, gracias al apoyo de Pacunam y de la empresa privada aquí en Guatemala, tuvimos el valor de meternos a la estructura más grande de este complejo. Los trabajadores le decían la puerta negra, recordando esta pared que está así, parece pintada, pero realmente es la goma de una araña que lo que da esa coloración. Pero de hecho, entrando, hay un corredor y está totalmente pintado. El estuco todavía está bien preservado, está pintado, tiene graffiti de varios tipos y está pintado de negro. Y ese corredor va a una esquina a 90 grados, aquí hacia el este, unos 6 metros más, y aquí en el centro de la estructura una tumba. O sea, una cámara abovedada, perfectamente preservada, pero absolutamente vacía. Y no sabemos por qué razón es vacía. Porque hace 100 años el arqueólogo Merwin obviamente la visitó, la observó, pero no dejó ningún reporte de algún hallazgo. Entonces, ya que casi no se da en la arquitectura maya una tumba con una puerta abierta, dejada al aire libre, estamos evaluando la posibilidad de que este edificio no fue completado, que la tumba fue construida y todo esto hubiera sido sellado y enterrado debajo de una estructura más arriba. Posiblemente la persona a la cual era destinado no murió aquí y nunca se pudo completar el trabajo. De hecho, en las inscripciones de Tikal hay un personaje que fue sacrificado, aparentemente que originaba en esa zona. No tenemos el glifo emblema de Holmul, pero este altar es el altar columna 8 de Tikal. Hace referencia a un personaje de lo que era el reino de Naranjo, de la zona Wuktsuk, lo cual quiere decir las 7 provincias. Y esa zona corresponde al área de Holmul y Naranjo. Entonces, posiblemente ese personaje en el 748 fue capturado en una batalla con Tikal y nunca llegó a aprovechar su lugar de descanso. Esa es una hipótesis. Pero bien, con estas consideraciones en la mente, quisimos ingresar a este edificio por medio de una trinchera de saqueo
a ver qué más podía haber ahí, ya que todas las estructuras de este grupo tenían varias fases de construcción bien conservadas. Entonces, aquí ven una gráfica tridimensional de no solamente del montículo, sino del túnel. Ese es el túnel de los saqueadores que entró por más de 20 metros. Nosotros casi salimos del otro lado y nos dimos cuenta que no había absolutamente nada. Entonces regresamos y calculamos el centro más o menos del montículo y nos fuimos hacia el este. Y ahí fuimos a dar inmediatamente con una escalinata. Aquí pueden ver en esta gráfica lo que hay enterrado debajo del volumen de ese montículo. Esta es la estructura de la cual vamos a hablar en unos momentos. Y aquí estaban las gradas. Debajo de la primera grada, un entierro muy sencillo, un cuerpo en posición flexionada y una sola vasija. Prácticamente un entierro bastante pobre, si no fuera por el hecho de que este individuo tenía los dientes totalmente incrustados de jade. Un miembro de la élite, sin duda. Y no teníamos más información. Entonces seguimos la excavación más adentro de esta escalinata y fuimos a dar en un cajete, prácticamente una cajita de piedra a unos pocos metros más dentro de lo que era el cuerpo de esta escalinata, saliente de lo que iba a ser un edificio, pero aún no sabíamos qué edificio iba a ser. Ahí obviamente fue una ofrenda dedicatoria de este edificio. Son 2 vasijas del clásico temprano naranja, con esta pintura en negro del dios llamado el dios Bufón, que es un híbrido, es un poco, según los expertos, Carl Taube, entre otros, David Stuart, han escrito sobre este individuo. Es relacionado al Cahuil, el dios del rayo, y al dios del maíz. Es un Cahuil con la corona del dios del maíz, la corona trifoliada del dios del maíz. Y es símbolo de la realeza. Lo cual nos gustó mucho porque no sabíamos hasta la fecha que había reyes en Jolmul, sino en la Sufricaya. Entonces, adentro había 10 excéntricos de obsidiana, unas 3 espinas de mantarraya y un emblema, para así decirlo, este objeto de jade, inciso, con la imagen esta del códice postclásico, del códice Dresden, del dios C, un dios solar, también relacionado al poder político de la realeza. Bueno, seguimos excavando dentro de ese mismo túnel hacia el este y nos acercamos a lo que fue una cámara mortuaria. Aquí pueden ver en esta reconstrucción tridimensional, ya estábamos adentro de lo que era un edificio aún sin saberlo, y aquí pueden ver la planta de un entierro con varias vasijas. Así fue como se veía en ese momento. Eso fue en junio del año 2012. Un individuo en posición extendida con 28 vasijas. Estas 28 vasijas estaban así amontonadas, para así decirlo. Algunas eran cuencos, otras eran platos. Y sobre el pecho había 3 piedras y unas un material deteriorado que no podíamos identificar, y debajo de eso 2 orejeras de jade. Aunque no se ha interpretado o no se ha analizado todavía ese material, yo pues hipotizo que eso era una máscara posiblemente de madera que se descompuso, pero que tenía 2 orejeras de jade. Estas son las orejeritas, son bien chiquitas y demasiado chiquitas para una persona, digo yo. Y estas son unas de las vasijas. Este es uno de estos cuencos con este motivo de ninfa, que es un motivo muy apropiado para alguien que esté yendo al inframundo, ya que la ninfa y las lagunas representan la interfaz entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos.
Este es un tipo, hay dos estilos diferentes de estas vasijas. Este es el otro estilo, o para mejor decirlo, la mano de otro artista. Y cada uno hizo un juego de 9. Y hay 9 dioses del inframundo. Así como que este señor llevaba una ofrenda para cada uno de los dioses del inframundo para que lo aceptaran. Y 9 de estos platos. Un total de 27. 9, 9, 9. Y además sus dientes incrustados de jade, casi todos los incisivos y los caninos. Este individuo, no todavía tenían la perlita de jade, había algunos que eran faltantes, pero estaba la perforación. Entonces, seguramente un individuo muy importante. Y además, un objeto único, que era este plato con vertedera, con la imagen otra vez del Dios anciano, el Dios del inframundo, God N, dicen en inglés, y saliendo de un caracol sobre un gran flor de lirio, símbolo del inframundo. Entonces, muy, muy apropiado para este tipo de ceremonia funeraria. Bueno, pero no sabíamos más de este individuo. Sabíamos que era alguien muy importante, sabíamos que posiblemente era un gobernante. La época la pudimos deducir de la cerámica alrededor del 600, al inicio de la fase cerámica Tepeo I. Y no mucho más de eso. Entonces regresamos en el 2013 y excavamos más arriba, siguiendo los escalones, o mejor dicho, los cuerpos escalonados de esta pequeña pirámide que era como de 6 metros de alto sobre la plataforma del grupo. Y ahí fue que hicimos el gran hallazgo. Encontramos restos de estuco pintado. Nos tardamos más de un mes en liberar todo lo que fue la fachada de este edificio arriba de lo que es la puerta de ingreso al edificio. Y ahí pues todos nuestros deseos fueron realizados, porque no solamente es una obra de arte, sino que tiene mucha información sobre la persona a la cual fue dedicado, que es la persona de ese entierro. Este es ahora una nueva imagen de este friso, que quedará conocido como el friso de Holmul. Fue escaneado en 3D por Alexander Tokovinen, el epigrafista y experto en documentación de monumentos mayas de la Universidad de Harvard, gracias al apoyo del Museo Peabody, que sigue colaborando con nosotros, y el corpus de las inscripciones mayas, que es un departamento de esa misma institución. Aquí pueden ver el personaje principal con su gran tocado de plumas, como chaleco de jade probablemente, o de concha, todas sus joyas, sus manos y sus brazos sobre sus rodillas, las piernas cruzadas sobre la cabeza de un monstruo Huitz. Aquí tiene esas volutas con el signo Kawak adentro, que indica que está hecho de piedra. Es un cerro sagrado del cual emerge el gobernante divinizado. Es el momento de su apoteosis después de la muerte. Está sobre la puerta del edificio, que no se ve en esta foto, pero por toda la base corre una larga inscripción, de la cual hablaré en un momento. A la par de él, un dios anciano, un dios del inframundo, de hecho con su nombre, el cual no se puede leer, pero con una oferta en la mano, un glifo que se lee Nah-Wah, que aparentemente quiere decir primer tamal sagrado que da nutrición a la dinastía representada por este rey divinizado. O sea, para todos los que siempre quisimos saber qué pensaban los mayas de los reyes después de su muerte, esta es la respuesta. Es el momento de su apoteosis, así como lo podemos ver en el sarcófago de la tumba del rey Pacal de Palenque. Otra imagen muy linda del escaneado que hizo el doctor Tokovinen. Aquí pueden ver el personaje de la esquina. Esta es la parte de enfrente del edificio, esta es la parte lateral del sur. Y en la esquina está otro monstruo Huitz o espíritu Huitz de cero sagrado, sobre el cual
sentado está otro gobernante. En este caso estaba un poquito más deteriorado, ya que aquí arriba corría una trinchera de saqueo. Gracias a Dios los saqueadores se pasaron de esto, de no descubrir el tocado de este personaje. Pero lamentablemente sí estaba erosionado el tocado y no se puede leer su nombre. Bueno, esa es otra imagen derivada del escaneado que es tan exacto, no solamente nos da todas las medidas métricas de este edificio, sino que nos permite ver los detalles que hasta ahora solamente con dibujo artístico podíamos resaltar. Pues aquí se ve toda la composición, está el Witz central con el gobernante central. Desde la boca del Witz desprenden dos serpientes emplumadas. Aquí están las plumas sobre el cuerpo de la serpiente que va ondulando sobre uno de los dioses del inframundo. Aquí está el otro simétricamente. Y sigue el cuerpo hasta la cabeza de la serpiente abierta, la boca abierta. Está exhalando, está respirando, ¿verdad? Y de su aliento está saliendo el otro Witz y el personaje, digamos, de la esquina del sur. Lo mismo está ocurriendo en la esquina norte. Lamentablemente esta esquina estaba un poquito más dañada, pero es absolutamente simétrica a esta. Hay otro personaje. ¿Cuántos metros es eso? 8 metros de largo y 2 metros de alto. Y 5 metros los lados sur y norte. Es una estructura pequeña. Aquí podemos ver otro detalle del escaneado. Es un poquito oscura la diapositiva, pero pueden ver la policromía de todavía que sobrevive sobre el estuco. Las plumas de Quetzal obviamente fueron pintadas de verde. Todos los detalles de las joyas de jade fueron pintados de verde, las ojeras. Los ojos, las ojeras del dios del inframundo, para mejor decirlo, eran pintadas de azul. El signo, este signo Nag, fue pintado de azul. Todos los detalles, este cartucho que contiene el nombre de este dios fue pintado de verde y así. Verde, amarillo, naranja, negro. Los dientes del Witz tiene signo Kawak pintado en negro, con puntitos negros. Y así es no solamente una obra escultórica, sino una obra pintórica. Y les quiero enseñar el otro personaje, el otro dios del inframundo. No sé si se dieron cuenta que están hechos por manos distintas. El artista del sur lo hizo en relieve más alto. El artista del lado norte lo hizo solamente inciso prácticamente. Entonces aquí tenemos la demostración que fueron dos artistas distintos, prácticamente del mismo taller. De acuerdo a la interpretación de Alex Tokovinen, este fue el maestro y esto fue el aprendista. Es muy bonito imaginárselo los dos, el maestro y el aprendiz, trabajando en esto al mismo tiempo, rápidamente, antes de que se secara el estuco, porque es una obra muy grande y había que hacerla toda de un solo. Bueno, ¿quiénes son esos personajes que están siendo divinizados, siendo honrados por esta gran construcción? Como les decía, lamentablemente ese personaje tenía su nombre en el cartucho sobre el tocado, pero la mayor parte fue erosionado. Lo único que se puede leer es Huacchán. Hay un rey Huacchán Cahuil en esta época en Tikal, la época en la cual Tikal fue derrotada por Calakmul, en el 562. Entonces posiblemente fue un homólogo de este personaje. Pero no sabemos si el Cahuil efectivamente está ahí. Pero ¿quién fue el personaje principal? Tiene su nombre en 2 puntos distintos, en el tocado y abajo del Witz, en la inscripción, que es la parte central del edificio y de toda la inscripción. Aquí lo pueden ver. Och, o posiblemente Tzab, Chan, Cahuil. Perdón, Yopat. Macha, y luego aquí arriba tiene otro atributo, otro título, Chak Tok Wahiap.
que es un título probablemente de un oficio religioso propio de los nobles de Jolmul, ya que aparece solamente en cerámica y en otros objetos menores de Jolmul. Bueno, pero ¿quién fue este señor? Para investigar eso, después de la conservación del friso, tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño registro desde el piso del edificio, dejando el friso lejos para no debilitar la estructura. Llegamos al piso. El piso está totalmente lleno de carbón. Había sido quemado muchas veces, obviamente por rituales de ofrendas. Y en la parte central había una área dañada. Y inmediatamente investigamos ahí. Este es el inicio de esa excavación. Y debajo del piso de unos 50 centímetros debajo de ese piso encontramos un entierro que yo considero tan bien preservado del punto de vista osteológico, creo que es el mejor preservado de todas las tierras bajas mayas. Ahora, después de poco más de un mes de haber regresado del campo, ya tenemos algunos datos preliminares de este individuo femenino que había sufrido de alguna infección y sus huesos estaban muy, muy afectados por lesiones y deformaciones de varios tipos. Y lamentablemente no llevó nada al inframundo más que 2 orejeras de jade, chiquitas, puestas en la boca, como símbolo para su aliento sagrado para el inframundo. Bueno, entonces, ya que este no era el rey que estábamos buscando, seguimos excavando y fuimos a dar en una cámara que inicialmente pareciera una gran tumba, pero en realidad luego nos dimos cuenta que efectivamente esta no podía ser tumba, sino que era un edificio aparte. Estamos debajo del piso del edificio del friso. Esta es una de 2 cámaras que pudimos investigar, totalmente intactas, rellenadas como fundición para el edificio del friso. Y en el piso, unas grandes lajas que tapaban un hoyo. Ahí me puse muy contento. Sin embargo, me di cuenta que fuimos a caer en la tumba que habíamos descubierto en el año 2012. Pero bueno, por un lado, qué lástima no encontrar otra tumba. Por el otro lado, qué bueno que ahora ya sabemos cómo conectar la tumba de ese personaje con los 28 vasijas, gobernante de Jolmul. Fue enterrado debajo de este edificio que probablemente fue su vivienda o palacio, y arriba de este se le construyó un gran mausoleo con este gran friso. Entonces ya sabemos que, bueno, con un 90% de seguridad, estos son los restos humanos del personaje representado en el centro de ese friso, Och Chañopat, gobernante de Jolmul, en el clásico temprano, clásico tardío, en el siglo VI. Y además sabemos que faltan de investigar, aquí hay otra estructura que fue totalmente mutilada a la hora de construir el edificio que luego albergó la tumba. Y este edificio tiene varias cámaras que aún no hemos investigado, que probablemente son parte como les decía, de una residencia o un palacio, un edificio administrativo. Y aquí está posiblemente la escalinata que luego tapó ese edificio y llevó al edificio del friso. Entonces, esto fue el resultado de las investigaciones de 2014, hace un mes. Ahora ya sabemos pues quién era el individuo enterrado aquí, y también tenemos datos sobre la época exacta en la cual vivió, gracias a la inscripción. Además tenemos en uno de esos cuartos el trono sobre el cual ese individuo probablemente gobernó este lugar que llamamos Jolmul, y de suerte habían escrito algo en la pared antes de enterrarlo, y hay una fecha calendárica. La descripción está muy borrosa, pero se distingue apenas una fecha de rueda calendárica que corresponde al año 558 después de Cristo. Esto es sumamente útil para nosotros para encajar
ese entierro, este individuo, este gobernante en una fase de la historia maya muy importante. Son 4 años antes de la famosa guerra que el reino Kan lanza contra Tikal y la derrota de Tikal. Entonces, ¿cuál fue el papel de este gobernante de Jolmul? Que sabiendo que Jolmul fue aliada de Tikal en la época, pues, hasta esta fecha prácticamente. Pues ahí vamos a leer en la descripción que está en la base de ese friso, mucha información, no solamente sobre él, pero sus antepasados. Aquí en rojo pueden ver, como yo no soy epigrafista, no voy a dar todos los detalles, pero aquí pueden ver los primeros 4 o 5 glifos son faltantes. Probablemente había una fecha de rueda calendárica y un nombre. Y luego esto, que es sumamente importante, que dice, es el 5º sucesor del Wina Tena Ahau, del señor del Huitená, de algún rey maya que participó en ese ritual especial que pocos reyes mayas llegaron a celebrar en Teotihuacán. Y probablemente es referencia a uno de los gobernantes antiguos de Jolmul, que retratados también en la Sofricaya. Y de ahí una serie de nombres que no reconocemos. Hay un Kuj, un Chan. Bueno, son 4 gobernantes anteriores al nuestro, Och Chan Yopat. Por primera vez aquí tenemos la dinastía de Jolmul desde el clásico temprano, desde el 5º sucesor de la fundación que probablemente se dio en ese palacio de la Sofricaya, gracias a la intervención del poder de Tikal y Teotihuacán. Y aquí la están recordando. Y están recordando Och Chan Yopat, y aquí están sus títulos. Y el que está haciendo todo esto, está mencionado aquí, es Kinich Tahal Tun. Es antorcha resplendente de piedra, algo así. Y él se dice que es Yahau Kan Ahau, es vasallo del rey de Kan, del rey en esta época Tsibanche, que sería Kaltun Hish. Y es nieto del señor de 3 catunes, o sea, de un señor de más de 60 años, y es el 7 Yopat, el 7 señor del trueno o de la tormenta, Ajnun Sal. Ese es un nombre que conocemos muy bien, es el rey de Naranjo de esta época, del siglo VI, que fue uno de los más grandes aliados del reino Kan durante su expansión en contra de Tikal. Y aquí nos da su parentesco, el parentesco de este señor. Su mamá es la sagrada señora también de Sakchuen, que es el otro nombre de Naranjo, de la dinastía de Naranjo. Y su papá es un hombre de 2 catunes, o sea, un hombre de más de 40 años. Y su nombre hubiera sido aquí, y luego Ahau, el nombre del lugar del cual es el señor, borrado. Lamentablemente, ese sería el glifo emblema de Jolmul. Se perdió. Pero según Alex Tocumenia tiene mucha certeza de que aquí se está refiriendo otra vez a Och Chan Yopat. Entonces sabemos que el que dedica el edificio del friso es hijo de Och Chan Yopat. Och Chan Yopat fue gobernante de Jolmul, estuvo casado con la hija del rey de Naranjo. Esta es una estrategia muy común entre los reinos mayas, en el cual los reyes de reinos más grandes y poderosos mandaban a sus hijas a otros reinados para jalarlos adentro de su hegemonía. Lo hacía Kan cuando, como tenemos muchos datos de esto por las investigaciones de Marcello Canuto en La Corona y así como el proyecto del Perú-Huacá, las princesas de Kan iban a La Corona y al Perú-Huacá, y en este caso una princesa de Naranjo, de Saal,
fue a casarse con un gobernante de Holmul, y ahí fue que Holmul entró dentro de la esfera de influencia, no solamente, del suegro, del rey de Naranjo, sino que de los reyes de Kan, a los cuales eran aliados. Entonces, de repente, no solamente Holmul entró en la historia maya, sino que entró dentro de la política de alianzas alrededor del reino Kan, que era un reino en expansión en esta época, y que, durante la vida de este gobernante derrotó Tikal. Entonces, aquí podemos resumir cuál es la serie de eventos que alrededor de la vida de nuestro gobernante Holmul, que ya conocemos gracias a que este friso y la estructura y la tumba y el palacio que fueron encontrados adentro se pueden conectar todos en una secuencia estratigráfica intacta. Y gracias a Dios que los saqueadores no le llegaron. En el 520 empieza el ascenso de lo que será el reino Kan, en pequeño, desde su capital temprana, Tsibanché, aquí en el norte. Le podemos decir, si este fuera el Game of Thrones, sería The Kingdom of the North, el reino del norte. Y están en ascenso en un momento en el cual las tierras bajas mayas están dominadas por Tikal, que está en el centro de esta red de rutas comerciales, que son las rutas optimales para cruzar las tierras bajas este-oeste, norte-sur. Y como pueden ver, todas las rutas conectan lugares en negro que tuvieron referencia no solamente a Siacac, a los teotihuacanos, sino también a Tikal. Como por ejemplo, Bejucal, Río Azul, también Holmul, Tres Islas, donde hay estelas con personajes teotihuacanos, etc. Dentro de esta red, de este poder hegemónico antecedente, se va a insertar Tsibanché. Su primer paso, o el reino Kan, su primer paso fue mandar princesas a casarse a la corona en el 520. Y en ese momento, de hecho, anexan todo el territorio que separa la corona de Tsibanché. Todos los reinos de esa región, Calakmul, Balakbal, etcétera, dejan de usar su glifo emblema, que fue entre otros este glifo emblema del murciélago, y solamente el emblema de Kan fue el que dominó desde ese entonces. 20 años después, otra princesa de Kan va al Perú acá, incorpora el Perú acá dentro de esta red de alianzas, pero ya no como territorio propio de lo que es ahora un estado regional, sino mantienen su propio emblema. Quiere decir que son gobernados indirectamente por la dinastía local. Ese es el comportamiento propio de un imperio. Entonces creo que eso es el hallazgo más grande que estamos haciendo, no yo, sino que varios arqueólogos estamos trabajando en las tierras bajas con material de esta época, que efectivamente el reino Kan estuvo creando un imperio según los patrones típicos de otros imperios. Primero tienen una expansión territorial más allá de la cual están gobernando indirectamente, hegemónicamente. En este caso, enviando sus hijas en matrimonio. Desde el Perú acá, ellos gobernaban o controlaban las rutas hacia México. Inmediatamente después, hacen su movimiento en el este y supervisan el ascenso al trono de Ahnum Sal, el rey de Naranjo. Y desde ahí controlan las rutas hacia el este, hacia el Caribe y hacia las tierras altas, porque la navegación desde Belice va directo a Río Motagua y casi llega a San Martín, a Cazahuastlán, navegando. Quiere decir que ya para ese entonces, el 548, ya Tikal estaba sufriendo un fuerte impacto de lo que fue la expansión del reino Kan. Mucho antes, casi 100 años antes de lo que fue el auge, la era de oro de Kan, que fue en la capital Calakmul desde el 636.
En fin, más expansión, más clientes fueron ingresados a esta alianza, incluso Caracol. Y aquí se va a inserir nuestro reino de Holmul con Ochchanyopat, el yerno del rey de Naranjo, que está prácticamente controlando un reino en la puerta de Tikal. Y ya que 4 años después de esa inscripción que tenemos sobre su trono, lanzaron un ataque contra Tikal, Caracol y Tsibache en conjunto, no está afuera de las posibilidades imaginarse que Holmul fue uno de esos puntos desde los cuales brincaron para atacar a Tikal. En ese caso, Holmul hubiera jugado un papel muy, muy importante. En todo caso, Holmul siguió jugando un papel muy importante en el siglo sucesivo, durante el largo reino de Agnunsal, siguiendo causando presión sobre el rey, los reyes de Tikal, para que se hiciera imposible una revancha. Entonces, para resumirles, estamos viendo ya en el momento de la primera derrota de Tikal, prácticamente Kang ya tiene su imperio sobre todas las tierras bajas y solo le falta expandirse un poquito más hacia el sur, incorporando Peteshpatun y eventualmente hasta Quiriguá, el gobernante de Quiriguá, que fue vasallo del rey de Copán. En algún momento causar la muerte de un rey de Copán después de una visita de uno de los reyes Kang. Bueno, esa es la forma en que ahora los queremos llamar emperadores del reino Kang, manipulaban los demás reinos. Pero si lo vemos así sobre el mapa, es muy claro que en el 562 ellos ya habían llegado a controlar prácticamente todo lo que es las tierras bajas del sur, desde Tsibanché hasta Ceibal, hasta Caracol. Y luego, con la incorporación de todo lo que es Peteshpatun y Kangkuen, que obviamente fueron aliados de Kang, todas las tierras bajas mayas del sur, una era muy, muy grande. Ese fue el imperio maya, la era de oro de la época clásica maya. Falta mucho para investigar, sobre todo en esta área que es muy poco conocida. Ya sabemos que no solamente Naranjo era un gran reino, sino que era un reino regional, un pequeño imperio dentro de un imperio cliente de los reyes de Tsibanché y Calakmul. Del otro lado había otros reinos regionales, Palenque que se expandió a Tortuguero y eventualmente a Comalcalco, y Piedras Negras y Yaxchilán haciéndose la guerra para quién iba a ser a controlar todo lo que era el curso del Usumacinta. Entonces, eso es un concepto nuevo para lo que es la historia de la política de los mayas, de las tierras bajas mayas, el concepto de imperio. Creo que no solamente ya se va aclarando más lo que fue la composición de este estado regional que llamamos Kang, sino también podemos inferir la existencia de otros patrones de estados regionales dentro del mismo. Y al mismo tiempo es posible que haya habido otros, por ejemplo en la época clásico temprana, con Tikal, y pues quién sabe, aún otros más. Voy a terminar aquí y me dará mucho gusto contestar sus preguntas. Muchas gracias. El término yopat que están usando para describir algún tipo de cargo monárquico se relaciona con un cien pies. Creo que yopat es el dios del trueno. No soy epigrafista, pero según lo que entiendo, es el dios del trueno. El glifo de por sí es la representación de un pene, prácticamente con una hoja. Y así lo llaman los epigrafistas. Y es fonético. La hoja yo y el pene representa el fonema at. Pero es un cargo, ahora porque dice el quinto de yopat, el séptimo yopat. Sí. O sea, quiere decir que en su cargo, no sé. tipo de apellido, una cosa así.
es como muchos títulos reales mayas, como el Cahuil, el Quinich, etc. Creo que es más que todo un título honorífico. Es uno de los nombres que asumen los reyes en el momento de asumir el poder. No fue el nombre de nacimiento, digamos. En ese sentido sí. Pero más de eso no les sabría decir que sí refleja un cargo distinto de lo que es el Kuhulahau. De hecho, muchos Kuhulahaus tienen nombre Yopat. Así que no les sabría decir más. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es si el reino Kan era un imperio en expansión, como quitándole terreno al área de influencia de Tikal. ¿Tikal también era alguna especie de imperio que estaba retrocediendo o cediendo a o era otra forma geopolítica de actuar? Y la segunda pregunta es, hay una parte en lo que habían hecho los artistas que nos explicó que uno era el maestro y el otro era el alumno. ¿Cómo saben que era uno el maestro y el otro alumno? Bueno, estoy repitiendo lo que me explicó Alex Tocovini, que se entiende más, es más experto de arte, iconografía y epigrafía. Según él, el artista del norte, digamos de la parte izquierda de la pantalla, era bastante más experto que el otro. Y por esa razón inferimos, especulamos, si quiere, que uno era el maestro y el otro era el alumno. Ahora, referente a si efectivamente, ¿qué distinción podemos imaginarnos había entre un reino en ascenso, en expansión, como fue Kan y Tikal, que obviamente ya tenía una gran esfera de diferencias? Lamentablemente no existen los mismos tipos de textos epigráficos para el auge de Tikal. Sabemos que ese personaje, Siakak, va e instala otros reyes, por ejemplo el rey de Huacá y el rey de Río Azul en Huachactún, y en Tikal él supervisa a este joven Yashnunain, que es un niño de 6 años, que va a ser rey de Tikal por un Katún. Pero él no fue rey, entonces como es algo diferente. Sin embargo, él era un personaje asociado a Teotihuacán. Entonces, bueno, dejemos Teotihuacán afuera de esto por un momento. Pues yo pienso que efectivamente no había distinción. Tikal ya tenía un estado regional en expansión desde el 378 y lo podemos llamar un imperio también, sin tener toda la epigrafía, ¿verdad?, para corroborarlo, así como la tenemos con el reino Kan. Y Kan fue quitándole poco a poco territorio, algo rápidamente en realidad, territorio, y en fin, solamente quedó Tikal. Hasta Tikal fue sujeta a los reyes de Kan por un tiempo. El sucesor de Huachan Cahuil posiblemente fue un vasallo de los reyes de Kan, el llamado Animal Skull, calavera de animal, del siglo VI. El séptimo, en Tikal. Entonces es posible que incluso, Tikal también se incluyó por un tiempo dentro de lo que es el imperio de Kan. Muchas gracias. Doctor, en primer lugar agradecerle la magnífica secuencia dinástica. Por otro lado, Holmul fue muy conocido entre los odontólogos porque Melvin en 1910 encontró un diente con 3 incrustaciones. En México, en todo lo que era arbolito, en todos los lugares más antiguos de México, había una incrustación. Entonces el doctor Eduardo Cáceres Lenov publicó su libro Historia de la Odontología en Guatemala y puso el ejemplo con varios dientes. Fue la primera publicación que se hizo sobre trabajos dentales en toda Mesoamérica. Posteriormente estuvieron Javier Romero y el doctor Fazlight, comenzaron a trabajar y hicieron clasificaciones. Y siempre se ponía diente Holmul. No había ningún otro diente con 3 incrustaciones. Ajá. Posteriormente hemos dado ya, llegando a la conclusión que en la parte de Mesoamérica, de Guatemala, la parte maya, era donde se trabajó con mayor frecuencia y con mayor cantidad de incrustaciones en un diente. Hoy día ya hay 5 incrustaciones. ¿Cuántos dientes han encontrado ustedes con incrustaciones o con trabajos dentales?
Bueno, ahorita no los tengo todo en la mente. ¿Y pero tienen una antropóloga física estudiando? Sí, tenemos una incluso se está haciendo una tesis doctoral. Y Pues no solamente Holmul, sobre los dientes, todos, sino sobre todo la osteología. Sonaba siempre Holmul, sonaba y nadie hacía nada por Holmul. Hasta que apareció usted, que yo estuve con usted. Y como le digo, pues, realmente es fabulosa el descubrimiento. Es un descubrimiento único, ¿verdad? Sí, esa es la belleza de este sitio, es que no es un sitio demasiado monumental, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, tiene algo muy especial. Y no solamente fue ese edificio excavado hace 100 años por Merwin, sino ahora tenemos este otro a la par del mismo. Y está todavía el grupo 1, que es la pirámide más grande, que tiene toda una secuencia ahí desde el preclásico. Fue un grupo triádico también y tiene ocupación clásico temprana y en fin, fue un palacio de la época clásico terminal. Y lo final es que nunca en ninguna tumba se ha encontrado un instrumento con el cual se pudiera producir la perforación de un diente, que el esmalte tejido más duro de todo el organismo. Y antes se creía que no había antropólogos físicos en las excavaciones, no se daban cuenta, ponían miscellaneous objects y lo metían en una bolsa. Hoy día, ya hace algunos años, desde algunas antropólogas físicas están buscando con qué se podía perforar el diente. Porque eran seres vivos, no eran cadáveres, ¿verdad? Usted no encontró ningún objetito chiquito ni nada. Sobre ese tema, porque usted es en Caracol han encontrado pequeños barrenos, pero para concha, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Le puedo decir que tenemos, creo que más de una docena de dientes incrustados ya, porque hay un par de individuos, por lo menos, que lo tienen. Y otros hallazgos así regados en los rellenos, pero individuos así que hayan tenido varios dientes incrustados, solamente estos dos que presenté hoy. Felicitaciones por la exposición. Tengo dos preguntas. Una, no entendí muy bien cómo fue que se encontró, detrás de qué, si había, digamos, un muro y luego un estuco, o si me puede ampliar esa parte de cómo se encontró el friso, ¿verdad? Y la otra, si hay planes de restauración y hay planes de puesta en valor del sitio, y si, digamos, tiene la seguridad y digamos, las medidas de protección que se necesitan. Y el acceso también. Gracias. Gracias por esa pregunta. El proceso de descubrimiento fue sencillo. Como les enseñé, nosotros veníamos hacia el edificio desde el piso de la plaza. Entonces lo primero que encontramos fue la base de la escalinata y fuimos a dar en los cuerpos escalonados, los primeros gradones, digamos, de la plataforma piramidal. Solamente había 3, una plataforma de 6 metros. Entonces, la excavación se hizo un poquito difícil porque había que, dentro de un túnel de 80 centímetros por la altura de una persona, jalar una piedra a la vez, desde arriba para abajo, sin causar derrumbes. Entonces, eso fue un trabajo muy delicado y gracias a Dios que ahí en Petén tenemos la ventaja de tener expertos tuneleros que han trabajado en Tikal y en Yaxha, en otros sitios y pues yo tuve la suerte de tener unos buenos tuneleros que me ayudaron y subimos todos esos gradones hasta llegar a una pared. La pared prácticamente era la esquina del edificio donde empezaba la parte superior que ocupaba el friso. Solamente se veía un bigote, digamos. Y lo primero es que pensamos, aquí va a haber la imagen de un dios solar, porque hace poco tiempo se había descubierto el friso del Sots, que son representaciones del dios solar. En realidad, ese bigote era parte de un Witz, ese espíritu de cerro que estaba en las esquinas. Y arriba de ese estaba la rodilla y los brazos de uno de esos personajes sentados. Ahí tuvimos que parar y pensar una estrategia, porque excavar desde abajo con un friso tan delicado que se puede derrumbar en cualquier momento no era posible. Entonces ahí retrocedimos un poquito, le dejamos un metro de respeto, hicimos un túnel a la par y nos fuimos así de lado, dejando de vez en cuando un registro para ver si seguía el estuco. Y fuimos así,
y le dimos a la vuelta a todo el edificio. 8 metros más allá encontramos la esquina y seguimos otra vez hasta la esquina de atrás. Ahí fue cuando decidimos empezar a quitar lo poco que quedaba de piedra sobre el estuco y lo fuimos a destapar así un poquito a la vez. Y gracias a Dios no se rompió nada. Así fue. Ahora, planes. Gracias a Dios está superbamente preservado. Los mayas, a pesar de taparlo con grandes piedras, no las tiraron así, sino que las fueron a colocar muy delicadamente. No le dejaron, como a veces le hacen, un espacio donde llenan con tierrita, digamos, suave, sino que las puras piedras pegadas sobre la escultura. Sin embargo, no se rompió. Y gracias a los restauradores que vinieron, se pudieron reparar pequeñas partes que estaban débiles, sobre todo porque una de las esquinas está más cerca de la superficie y había raíces ahí. Pero el resto estaba más profundamente enterrado y está en muy buenas condiciones. Seguimos con planes de regresar y hacer más conservación del estuco, que siempre es un estuco de 1500 años y requiere de consolidación y limpieza, etcétera. Este año se hizo la primera temporada con Mariana Colín, que está ahí, que es una conservadora muy buena de México, y otro colega también que vino desde México. Y queremos regresar el otro año con más personal, solo para conservación, y terminar de conservar. Tal vez en 2 años vamos a darle toda la vuelta al friso, conservarlo. Y hay planes de consolidar todo el edificio, permitir el acceso por medio de un túnel, una puerta. Ya tenemos la puerta de aluminio afuera para ingresar el túnel y dejar verlo a los visitantes del sitio. Estamos elaborando planes con Pacunam para la puesta en valor del sitio, mejorar el acceso, construir un centro de visitantes. Y tenemos muchas esperanzas que eso se va a realizar algún día, no tan lejano. Y ahí en eso estamos. Gracias. Doctor, una preguntita. ¿Podría volver a pasar el slide donde están todos los glifos, el D, el número D? Mientras pasa eso, su diagrama del Imperio Kan es muy interesante, pero quería recordarle que Naranjo también es una reina de Tikal en el siglo V, ¿verdad? En el 600 está la reina Seis Cielo, que viene de piedras negras, ¿cómo se llama? De 2 pilas, que es un heredero de Tikal. O sea que Tikal no era tan chiquito como usted lo mira ahí, sino que era un poder grandísimo que también le pegó a Calakmul. Sí. ¿Verdad? O sea, la reina Seis Cielo, sí, es cierto, pero utilizaba el emblema de Tikal, pero ella venía de Petesh Batún, venía de 2 pilas. Y Petesh Batún era un aliado o subordinado de los reyes Kan. Entonces ella se fue como princesa al Naranjo para revitalizar la dinastía de Naranjo, pero con el patrocinio, digamos, de los reyes Kan, porque querían poner a alguien relacionado a ellos ahí. Pero era ticaleña. Ella era parte del linaje que salió de Tikal. Sí. Pues sí, eran ticaleños. Pero que ya no querían al que estaba en poder ahí, ¿verdad? Lo que le quiero decir es todos estaban relacionados. Sí, bueno, o sea que hay varias relaciones así, ¿verdad? No, pero yo quería ver uno que tiene como doble peine por ahí, sí. De los glifos. Perdón, ese es el nombre de Aj-Nun-Sal. Anteriormente se leía Aj-Wosal. Ahora, como le digo... Era doble peine, ¿no? Sí. Peine. El D. Es este. ¿Dónde está? El D. Aj-Nun-Sal, es este. Ahora, anteriormente se leía Aj-Wosal. Ahora, de acuerdo a lo que me cuenta Alex Tokovinen, que es el que hizo la nueva lectura, es Aj-Nun-Sal. Nun, así como Yash Nunain, sí, posiblemente tenga que ver con la manera de hablar, que es una manera un poquito rara, corrupta de hablar. Por ejemplo, un extranjero. Yash Nunain se ha dicho que si se refieren a su forma de hablar, posiblemente era porque era teotihuacano. En este caso no sabemos.
Gracias. Increíble, doctor. Realmente, sin haber estado aún en Jolmul, ya estoy enamorada del sitio. Me parece que no solo tiene arte expuesto súper valioso, además que cubre una gran cantidad de tiempo, un poco consistente con todos los lugares de esa región del, digamos, extremo noreste del Petén, en donde hay una larguísima ocupación, incluso de digamos, de otros centros, como por ejemplo Río Azul. Pero sí me impresionó el tema que hicieron de la investigación de esta estructura, en donde realmente están las etapas constructivas de toda la historia maya. No solo eso, sino me parece increíble también cómo pues, la estrategia de las personas del Reino de Can, eso no deja de llamarme la atención, porque uno trata de interpretar las cosas un poco en base a la experiencia de uno. Entonces, ¿qué haría uno si estuviera en esas situaciones? Pero esto, la verdad es que habla de una gente que tenía un nivel de civilización muy distinto al nuestro, porque eran capaces de hacer un plan y sostenerlo a lo largo, no digamos de 4 años o de 5, sino vamos, de siglos y a través de los siglos. O sea, como que tenían la idea muy clara de las cosas. Ahora, en cuanto a lo que creo que le quiso decir la compañera aquí, yo no interpreté como que usted estaba viendo Tikal tan pequeño, sino me sorprende y me sigue sorprendiendo desde hace 30 años que cada vez que se estudia un nuevo sitio, lo que más nos enteramos son de cosas de Tikal. Entonces le quería aprovechar a preguntar una cosa. También para el compañero de por allá. Realmente pues el mundo maya no nació con el Imperio Can, y cuando el verdadero fundador de la dinastía de Tikal, Yash Eb Yok, que pues no se sabe exactamente la fecha en que ascendió al trono, pero se le considera el fundador del linaje. Sí. Ya para las épocas que Yash Nunain fue instalado en Tikal, ya habían pasado varios siglos desde que Tikal había sido instalado y había consolidado su poder. Es impresionante pues la estrategia que tuvo la gente del reino de Can para poderlos, digamos, cercar. Incorporar. ¿No? Pero platicó usted de un rey en especial que me llamó la atención, porque es como que algo que no esperaba oír, en cuanto a Quinichua, que dijo usted, no se sabe si él murió ahí, si eso estaba hecho para que lo enterraran ahí, pensando un poco en qué pasa cuando uno ve la historia de otros sitios. Pues fue posible que lo hayan agarrado de cautivo, es posible que él estaba destinado a morir ahí siendo rey de Tikal. O sea, se refiere al individuo del altar 8 de Tikal. Del año 598, pues en Tikal aparecen un par de monumentos. Sí. Que no sé si me puede aclarar un poquito más el tema de esta persona. Sí. Y por ejemplo, los otros reyes, como por ejemplo Nunhol Chak, y Nul Hain, creo que se llama el segundo, que no hay récord de ellos en Tikal, y solo se conocen creo que por unas vasijas que están aquí en el museo. Estos se fueron a refugiar a Palenque. Posiblemente. Bueno, es lo que se puede, digamos, inferir. ¿Qué piensa usted que pasó con este personaje de fines del siglo VI? Pues sí, lo mencioné nada más porque era un poquito afuera de la época de que estábamos hablando, que es el siglo VI. Eso fue en la época del clásico terminal. El altar 8 y la escultura en piedra del grupo norte de Tikal son los que representan este individuo sacrificado. Es parte de las guerras que lanzó Yikin Chankawil de Tikal, el sucesor de Hasao Chankawil. Después de derrotar a Can, van a perseguir los que fueron los traidores, los que eran aliados de Tikal y se aliaron con Can. Entonces primero fueron en el 743, él fue a destruir la dinastía de Huaca y mató el gobernante y probablemente la familia de Huaca. En el 744 atacó a Naranjo y derrotó a Naranjo y se fugaron los reyes de Naranjo aparentemente,
y quedó uno posible descendiente de esa dinastía escondido probablemente en uno de los sitios cercanos, y nosotros inferimos que ese sitio fue Holmul. La razón no solamente es porque tenemos esa tumba incompleta ahí, sino que sabemos que en Holmul de repente se construye un nuevo palacio cabalmente en el siglo VIII. No sabemos la fecha exacta, pero es ese siglo. Y la parte central, la parte monumental de Holmul está cercada por 2 círculos de paredes hechas de piedras sacadas de los edificios, así como se ve en Petesh Batum, de lo cual no se puede tener fecha exacta, ¿verdad? Pero es algo que sucede en el momento final de la época clásica, el momento final de la ocupación dinástica, digamos, de ese conjunto ceremonial. Entonces, para mí como que es muy probable que estemos viendo Tikal atacando al último sobreviviente de la dinastía de Naranjo, que se ha refugiado en Holmul por 4 años. En el 748 termina sacrificado en Tikal y aparecen esos monumentos. No podemos decirlo con 99%, pero... Pues luego Holmul tiene ocupación no dinástica, sino de la élite sigue viviendo ahí, empiezan a ocupar solamente parte de los palacios y parte de los edificios lo usan de basurero. Y así que se vuelve como una escena de post-apocalíptica. Y poco a poco van desocupando, pero sobreviven hasta el año 1000. Eso no lo tenemos por fechas en la arquitectura, sino lo tenemos por los sedimentos lacustres que demuestran que cerca de Holmul la selva no regresó hasta el 1020 después de Cristo. Ahí sí se fueron todos. Cuando decimos la fecha, perdón, 910 en Calakmul, como la última fecha, esa es la última fecha inscrita, pero no quiere decir que la gente... Probablemente sucedió lo mismo en Calakmul. Sabemos que en Tikal también siguió la ocupación a 950, 1000. Entonces estamos en lo mismo, sí. Bueno, muchas gracias, doctor, por su interesante conferencia. Un aplauso.